El tema lo hemos enfocado desde el punto de vista de la emergencia climática porque creo que desde ahí, desde ese concepto de emergencia climática, todo cambia. Y lo que voy a tratar de introducir hoy es, en primer momento, por qué nos cuesta tanto trabajo percibir que estamos en emergencia climática, a pesar de todas las evidencias científicas, a pesar de que se firman declaraciones de emergencia climática, como ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla. Y sin embargo, pues en el día a día no actuamos como si estuviéramos en emergencia, ni los poderes públicos ni los ciudadanos. Entonces, voy a abordar desde ahí, desde ese concepto inicial, aunque vamos a ver que está relacionado con otros, que está relacionado también con el tema de la salud de manera muy importante, el tema de la movilidad. Y me voy a centrar en la movilidad porque es uno de los temas o de las líneas de acción más difíciles de resolver, porque confluyen muchos factores, tanto de recursos limitados, todo nuestro modelo de movilidad y transporte depende de recursos muy limitados, vamos a dar algunas cifras luego que lo demuestran, porque requiere una acción política en un sentido muy diferente al que estamos acostumbrados, es decir, toda la acción política en materia de transporte ha estado focalizada en infraestructuras para el coche en los últimos años. Desde los años 80 para acá ha habido un desarrollo espectacular de toda la red de autopistas y, sin embargo, por ejemplo, el transporte público, tanto urbano como interurbano, ha estado muy estancado y el interurbano, pues el ferrocarril, por ejemplo, estaréis todos de acuerdo conmigo que el ferrocarril de cercanía, el ferrocarril de media distancia, el de transporte de mercancías han estado totalmente estancados, ¿no? Y lo que habría que hacer desde el punto de vista de las políticas públicas, vamos a ver que va en la dirección opuesta a lo que se ha hecho, ¿no? Y sin embargo toda la inercia sigue, como veremos en el caso de Sevilla, todavía empujándonos a apostar por infraestructuras para el automóvil como si fuese la solución todavía a nuestros problemas de movilidad. Y luego vamos a ver que también afecta de manera muy importante a la forma de pensar y a los valores de los ciudadanos, por tanto al pensamiento y a la cultura. Si no cambiamos nuestras preferencias, si no cambiamos nuestros valores, tampoco vamos a poder incidir. Entonces, yo voy a tratar de ver en la charla de hoy cómo hay cosas que podemos hacer los ciudadanos, cambios sustanciales que podemos hacer en nuestro día a día. Paco Casero ha venido andando, por ejemplo, ¿no? Son 55 minutos. Bueno, pues eso significa una apuesta por hacer algo que nos dicen los médicos que tenemos que hacer todos los días, que es caminar, ¿no? Y que, sin embargo, pues nos cuesta trabajo integrar nuestros desplazamientos al trabajo o a eventos culturales como el de hoy. Entonces, los cambios culturales, los cambios de pautas de conducta van a ser muy importantes también. Pasando a la primera diapositiva, vaya a ver que voy a usar muchos dibujos hechos por mis estudiantes. Soy profesor de la Escuela de Arquitectura y Ciudad Sostenible como materia principal de posgrado, pero en grado, es decir, las asignaturas que dan los estudiantes desde primero hasta quinto, trabajo estos temas de la sostenibilidad de manera transversal. Este año el curso de dibujo de estudiantes de tercero de arquitectura, como otros años, ha estado dedicado a pensar ideas que puedan resolver el problema de la movilidad y otros problemas que tienen que ver con la sostenibilidad urbana, pero principalmente pues también a ver cómo podemos cambiar y cómo podemos transmitir esta idea de emergencia climática. Lo que vamos a contar es un proceso, ¿no? Esta imagen está tomada de Ljubljana, de un pequeño proyecto que hace que la colina de Ljubljana, donde está ubicado pues su corazón simbólico histórico, esté conectado con un paseo peatonal, ¿no? Y esta imagen del paseo, del camino, nos va a servir para ver dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, desde la ciudad que tenemos a la ciudad que queremos. La siguiente, por favor. Bien, la charla la he estructurado en 4 partes. La primera, vamos a dar algunas claves que inciden en la situación de emergencia. Fijaros que aquí no hablo solo de emergencia climática. Vamos a ver que no es solo, desgraciadamente, una emergencia climática. Hay otros factores implicados. En segundo lugar, vamos a ver cómo el modelo de ciudad que tenemos ha incrementado el consumo de energía asociado al transporte, tanto de personas como de mercancías. Por tanto, tenemos que actuar cambiando el modelo de ciudad también, ¿no? En tercer lugar, para poder cambiar el modelo de movilidad, vamos a dar algunas claves que nos ayuden a repensar la ciudad y a darle la vuelta a los valores. Los valores son los que nos ayudan a tomar decisiones. La ciudad que tenemos está pensada para el coche, porque el coche está en la cúspide de nuestros valores, ¿no? El espacio público debe ser fundamentalmente para el coche, si no, no se entiende que le hayamos dedicado la mayor parte del espacio público al coche. Si queremos un modelo de ciudad
pensado en las personas, hay que darle la vuelta a los valores, ¿no? Y también hay que darle la vuelta a cómo pensamos en la ciudad. Y por último, vamos a acabar, después de ver una serie de ideas y de referencias de ciudades y de la propia Sevilla, que ha hecho cosas bien, ¿no?, que están indicándonos ese camino que tenemos que andar, pues vamos a ver cuáles son las prioridades, porque si hablamos de emergencia, hablamos de que en muy poco tiempo hay que producir cambios muy importantes, ¿vale? Y entonces, acertar en las prioridades en tiempos de emergencia es fundamental. Si nos equivocamos, ¿no?, y eso, ahí voy a acabar el debate, y dedicamos las principales inversiones en dirección opuesta al camino que tenemos que recorrer, podemos perder 10 años, podemos perder muchos recursos que deberíamos de invertir mejor, ¿no?, desde el punto de vista de una situación de emergencia. La siguiente, por favor. Bien, la situación de emergencia tiene, en primer lugar, una referencia al incremento de temperatura. Esta gráfica que veis que hace así como unos pequeños quiebros, pero que no deja de ascender, nos está hablando de cómo la concentración de CO2 y otras partículas que generan los efectos de gases invernaderos, los que calientan el planeta, no dejan de crecer. Llevamos desde los años 90 haciendo cumbres del clima, haciendo compromisos, firmando protocolos, ¿no?, y sin embargo no conseguimos que esa línea, que está incrementando las tasas de CO2 en la atmósfera muy por encima de lo que la humanidad ha vivido nunca, incluso muy por encima de lo que se conoce en el planeta vivo, pues se esté produciendo. ¿Por qué no somos capaces de cambiar esa gráfica? ¿Vale? Ese es el primer tema, ¿no? Nos están diciendo los científicos, y esta es la última voz de alerta y es la que ha puesto en el centro del debate social y político el tema de la emergencia, que tenemos muy poco tiempo para producir un cambio que nos deje una zona de seguridad. Actualmente la temperatura media del planeta ha subido aproximadamente 1 grado y ya estamos viendo algunos síntomas de ese calentamiento global, ¿no? Cuando tenemos esos temporales que nos golpean, ¿no?, como hemos tenido recientemente en España, que barren el litoral, que generan incluso muertos, ¿no?, pero sobre todo ha sido muy importante los costes que hemos tenido sobre la agricultura, sobre la economía, etcétera, pues empezamos a percibir que efectivamente ya hay consecuencias. Bueno, los científicos nos dicen que por encima de 1,5 grados podemos entrar en una zona que ya sea irreversible y que por tanto sería el límite de seguridad. Y nos dicen que tenemos de aquí a 2030, hemos perdido varias décadas, tenemos de aquí a 2030 para producir los cambios que ellos nos dicen que afectan, fijaros, a la cuestión de la energía. Esto lo empezamos a entender, ¿no? No podemos seguir quemando energía fósil, energía acumulada durante millones de años en muy poco tiempo, como hemos venido haciendo, porque eso es lo que está calentando el planeta. Pero también nos dicen que tenemos que cambiar cómo la industria, es decir, cómo producimos y cómo consumimos. Y vamos a ver que eso no es solo de dónde viene la energía que demanda la industria, que es muy importante, sino también que es muy importante que la fábrica esté cerca del consumo. Es decir, antes teníamos textiles en Sevilla, hoy no. Si los textiles los tenemos que traer de China, pues hay que gastar una parte importante de energía en traer esos textiles desde China hasta aquí. Luego, además, sabemos que los empleos los estamos creando en China en vez de crearlos aquí también, ¿no? Es decir, que cuando hablamos del cambio en la industria, cuando hablamos de cambio en el transporte, de cambio en la agricultura, estamos hablando de que tenemos que acercar otra vez la producción al consumo. Desde el punto de vista agrícola, hoy asistimos a un disparate tal como que los alimentos que llegan a nuestra mesa, si calculamos los kilómetros que han recorrido, pues la media, la distancia extrema, es muy elevada. ¿Tenéis una idea aproximada de cuántos kilómetros recorren los alimentos que tenemos en nuestras despensas, en nuestros frigoríficos? 4 o 5.000 kilómetros. Perfecto, muy bien, sobresaliente. 4 o 5.000 kilómetros. ¿Y cuando descubriste esa cifra te asombró o no te asombró? Te asombró, ¿verdad? Cuando yo hago esta pregunta a mis alumnos de arquitectura, nadie se puede imaginar que estemos en 4 o 5.000 kilómetros. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, nuestro campo, nuestra vega del Guadalquivir, tan fértil como es, ¿no?, llena de naranjos, y nuestros agricultores no pueden pagar lo que cuesta sacar las naranjas del campo, llevarlas a los supermercados, porque vienen más baratas de Sudáfrica. No tiene ninguna lógica eso, ¿no? Entonces, estamos hablando de cambios muy importantes que afectan a cómo hemos montado la economía globalizada, que nos ha hecho perder la relación entre la ciudad y su territorio. O sea, Sevilla está aquí porque esto es una vega fértil y porque hay agua, ¿no?, y porque se puede llegar navegando hasta aquí,
Pero hoy vivimos como conectados a una economía global y nos da igual, no sabemos, vamos al supermercado, no sabemos de dónde vienen los productos, ¿vale? Y detrás de ello hay todo ese consumo de energía. Por tanto, fijaros que lo que nos está diciendo, y esto va muy vinculado al concepto de emergencia, tenemos que producir cambios muy importantes en muy poco tiempo y que requieren un cambio de conciencia también. Es decir, que cuando vayamos a comprar naranjas, por ejemplo, miremos si son de Sevilla o si son de Sudáfrica. Ahí los ciudadanos tenemos una capacidad de decisión también, ¿vale? La siguiente, por favor. Bien, esa situación de emergencia expresada en este dibujo, hay dibujos muy buenos de alumnos míos de este año, pero este ilustra muy bien el tema del transporte que tenemos. Estamos inundados de coches, el nivel de coches está ya llegando a lo alto de la Giralda. Podría ser una inundación por la subida del nivel del mar también, ¿no? Como sabéis, ya hay previsiones que dicen que vamos a volver a tener mar a las puertas de Sevilla. La guasa sevillana dice que qué bien, ¿no? Que no vamos a tener que ir a la playa, pero la verdad es que no es una noticia muy tranquilizadora, ¿no? Bueno, pues vamos a ver en qué medida efectivamente está afectando el problema del coche, del transporte, al problema de la emergencia climática. La siguiente, por favor. Bien, hasta ahora hemos dicho un problema, ¿no? Que es que no podemos seguir dependiendo del petróleo porque se produce el calentamiento global. Pero es que además, aunque queramos, no podemos seguir dependiendo del petróleo. Esta curva que veis aquí, es como una montaña que asciende y desciende, ¿no? Bueno, pues estamos en el pico donde ya empezamos a descender. ¿Qué es lo que desciende? La capacidad de extraer petróleo. El petróleo que extraemos cada vez cuesta más energía sacarlo, cada vez tiene peor calidad. Ya escasea el petróleo para el diésel. El diésel no solo contamina, sino que es escaso y por tanto Europa está preocupada porque hay muchos coches que se mueven con diésel y está empezando a poner impuestos al diésel para que dejen los conductores de comprar coches diésel, ¿no? Ahora veremos las consecuencias que eso tiene. Por tanto, si la demanda de energía sigue creciendo y cuando decimos que el pacto de gobierno que tenemos en España, ¿no? Que el primer punto es que queremos seguir creciendo, lo que estamos diciendo es que queremos seguir demandando energía. Hasta ahora van totalmente en paralelo la curva de crecimiento económico y la curva de demanda de energía. Y si seguimos demandando energía y el petróleo escasea, ahí hay una brecha, ¿no? Entre lo que demandamos y lo que podemos extraer, que significa en economía subida de precios. Y vamos a ver que estamos tocando un tema muy sensible. Siguiente, por favor. Subida de precios asociado al combustible en los 2 últimos años, año y medio. Primero, Francia, chalecos amarillos. Impuesto al diésel, impuesto ecológico. Podría parecer una buena noticia desde el punto de vista ecológico. Pero ¿qué ocurre? Que los trabajadores que dependen por el modelo urbano que tenemos y por donde están los puestos de trabajo del coche para ir a trabajar, esa subida de impuestos, cuando sus ingresos están estancados, llega un momento que es la gota que colma el vaso. No es cualquier gota, fijaros la que liaron, Y está bien porque a raíz de ahí empezaron a ver que los impuestos son injustos, la presión fiscal es injusta. ¿Por qué tienen que ser los trabajadores a los que les dijeron que compraran coches diésel los que ahora tengan que pagar el pato, ¿no? ¿Por qué no son otros impuestos, ¿no? Los que se utilizan para eso? Chile. ¿Qué ocurrió en Chile? Una pequeña subida del precio del metro. Pero Chile es un país en el que se ha construido mucha vivienda a muchos kilómetros de los puestos de trabajo. Entonces, si te suben pues aproximadamente $47 al mes la factura del transporte y tú tienes unos ingresos mínimos de 417 euros, 47 euros sobre 417 es una cantidad significativa. La liaron. Ecuador, país productor de petróleo. Hasta ahora el petróleo estaba muy subvencionado, muy barato. ¿Qué es lo que ocurre en Ecuador? Que la curva de descenso de la capacidad de extracción allí ya ha llegado y necesitan seguir exportando petróleo para equilibrar su balanza de pagos. Entonces dicen, bueno, pues vamos a restringir la demanda interna para que nos quede petróleo para exportar. ¿Cómo? Subiendo el precio de la gasolina. La liaron. Fijaros que esto significa que hay una situación ya de desigualdad social importante, ¿no? De recursos escasos en muchas familias y el tema de la subida del precio de energía es muy sensible. Entonces, o conseguimos un modelo de transporte eficiente y económico o tenemos un problema social, además de un problema ambiental y económico. ¿Vale? Siguiente, por favor.
Desde el punto de vista de la salud, tenemos aquí a Andrés, que es especialista y podrá luego aportar al debate en materia de salud. Diapositiva que me han mandado esta mañana un grupo de investigación en cambio climático y salud, ¿no?, que nos habla de todos los factores que inciden en la salud del aire que respiramos. Vamos a ver cómo el aire que respiramos, porque también han salido datos importantes en la última semana en Sevilla, que parecía que no teníamos un problema especial de contaminación, o pensáis que tenemos un problema especial de contaminación. La percepción que tenemos los sevillanos no es, no vemos un hongo gris como lo ven en Granada, ¿no? Aquí no está tan visible. Vamos a ver cómo estamos en Sevilla. Siguiente, por favor. Bueno, las partículas que se miden desde el punto de vista de contaminación se miden en función de los tamaños, y en función del tamaño también tienen unas consecuencias u otras en la salud, ¿no? Los medidores urbanos que tenemos son todos de partículas de las más grandes, de tamaño 10 partículas por millón, ¿no? Bueno, pues de ese tamaño, Sevilla, fijaros que aquí hay una línea roja que habla del nivel que recomienda de contaminación la Organización Mundial de la Salud, y Sevilla destaca por encima de ese nivel, en esa de allí, ¿no? En esta, que son las de menor tamaño, pues Sevilla también está por encima de Barcelona y Valencia como las 3 ciudades de las 10 del estudio con mayor nivel de contaminación. Estamos hablando de muertes, de 600.000 muertes al año inducidas por la contaminación en Europa, de que el 95% de los ciudadanos del mundo respiran un aire contaminado. ¿Os acordáis hace unos años que se restringió el uso del tabaco, ¿no?, en los locales por un problema de salud? La contaminación del aire que respiramos en la ciudad está causando más problemas que fumar tabaco. Luego, quiere decir que también por salud sería una prioridad tener ciudades con aire limpio. Siguiente, por favor. El Giraldillo, pues que es consciente, pues se ha tapado, ¿no? ¿Sí? Él dice, el aire que me llega hasta aquí, pues no se puede respirar, ¿no? Dibujo de María del Mar. Seguimos. Bien, entonces hemos visto claves que tienen que ver con la emergencia climática, con la falta de recursos, que por tanto van a generar un problema económico y social asociado al transporte si no tomamos medidas de manera urgente. Hemos visto el problema de salud. Ahora vamos a ver cómo el modelo de ciudad que hemos ido construyendo desde el año 80 para acá ha ido en dirección opuesta a la solución del problema. Bueno, la S40 tiene una serie de manchas, veis, de color morado. ¿Qué son esas manchas? Son áreas de oportunidad en términos urbanísticos. ¿Qué son áreas de oportunidad? Promotores inmobiliarios que han comprado suelos para proyectos de vivienda, para proyectos industriales, que están esperando a que se termine la S40 para poder ejecutarse. Entonces, ¿dónde está la urgencia de hacer la S40? Pues fundamentalmente del sector económico. Decía Greta Thunberg, lo que ocurre es que hay un pequeño grupo de hombres de negocios que tienen intereses muy importantes y son los prioritarios, y los políticos les dan prioridad, ¿no? En el ayuntamiento están todos discutiendo si túnel o puente, pero no discuten que hay que hacer la S40. Desde el punto de vista de la infraestructura, la S40, ¿para qué? ¿Para transporte público o privado? Privado. Y si hablamos de camiones, pues camiones también por carretera. Ahora vamos a ver qué contamina más y qué contamina menos, ¿no? Pero vamos a ver que los camiones y los coches no son la solución, ¿no? Entonces, ¿en emergencia climática estamos diciendo que esta es la prioridad? Pues no, o no entendemos que estamos en emergencia climática, ¿no? O no somos coherentes con la decisión, ¿no? La siguiente, por favor. Ese modelo de S40 ya lo hemos vivido antes con la S30, que está colapsada. ¿Por qué está colapsada la S30? Porque le ponen centros comerciales en todos los nodos, ¿no? El último se lo han puesto a los vecinos de los Bermejales, ¿no? Antes de ponerlo, ¿se podía prever que se iba a atascar? No hay que ser muy lumbrera, ¿verdad? Ya estaba atascada de antes. Ya estaba atascada. Una circunvalación que está atascada, ¿cómo le pone el centro comercial más grande de Sevilla, que se ha publicitado como un centro comercial para que vengan a comprar desde todos los rincones de la provincia, incluso desde Portugal? Consumo asociado al coche. Y puesto un punto crítico. ¿Qué pasa? ¿Que los que toman las decisiones no saben? ¿O qué es lo que pasa? O que no les importa, ¿no? Dice, bueno, bien, bueno, pues ese modelo de la S30 ha hecho que Sevilla haya crecido desde el año 80 hasta acá aproximadamente 1,5 veces en población y 10 veces en extensión. ¿Qué significa eso? Ahora decimos que la dieta saludable es la dieta mediterránea,
¿verdad? Que tenemos un problema de obesidad, uno de los temas que aparece en el monográfico sobre alimentación, y una amenaza de una obesidad para los jóvenes en España, en Europa, no conocida, que la podemos ver porque ya la sufren en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿vale? Nos dicen, si tuviéramos una dieta mediterránea, si recuperáramos una dieta mediterránea con menos carne, con aceite de oliva, con más verduras, con productos frescos de temporada, no tendríamos la obesidad. En el urbanismo pasa igual. Ahora hemos descubierto que la ciudad sostenible es la ciudad que teníamos, la ciudad mediterránea, la ciudad compacta, la ciudad en la que, como pasaba en el centro de Sevilla hasta principios del siglo XX, se vivía y se trabajaba y se iba a la iglesia, se iba a la escuela y al mercado, en una ciudad que estaba todo próximo, a menos de 15 minutos, todo mezclado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Separar barrios residenciales por un lado, poliindustriales por otro, centros comerciales por otro y infraestructuras para el coche. Pero claro, todo eso pensando que el petróleo era infinito, ¿no? Y que no iba a tener efectos sobre el clima. Luego, ahora que sabemos que eso no es así, este modelo no nos sirve. Ahora veremos las consecuencias que saca el Ayuntamiento de Sevilla del diagnóstico que ha hecho para elaborar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, a ver si son coherentes con esto o no. Siguiente, por favor. Bueno, ese modelo en el que nos anunciaban urbanizaciones, no sé si lo habéis visto, pero lo recuerdo, a 5 minutos de Sevilla, ¿no? ¿Quiere usted vivir a 5 minutos de Sevilla en el campo? ¿No? Y te vendían una urbanización que se llama olivar de lo que sea, ¿no? Es decir, cambiamos olivares por casas y vivimos en un olivar, ¿vale? A 5 minutos de Sevilla. Cuando todos los que viven a 5 minutos de Sevilla quieren salir a la vez para llegar a Sevilla a las 8, nadie vive a 5 minutos de Sevilla, ¿vale? Bien, la huella ecológica de ese modelo, vinculado a la movilidad para ir de casa al trabajo y vinculada al suministro de mercancías, ¿sabéis que el 80% de las mercancías de Andalucía proceden de fuera? Está muy bien que haya comercio internacional, ¿no? Pero podría ser al revés, ¿no? El 20% de comercio internacional, el 80% lo producimos en Andalucía. Tenemos agricultura, tenemos capacidad manufacturera y si no la podemos desarrollar, ¿no? Tenemos energía aquí. ¿Por qué tenemos que depender un 80% de flujos de mercancías que vienen de fuera? ¿Por qué delocalizamos nuestras empresas? ¿Por qué se va Gillette? ¿Por qué se va Itasa? ¿Vale? Nos dicen que eso es la lógica de la economía, pero una lógica de la economía que nos está llevando a esta situación. Siguiente, por favor. Bueno, analizado el consumo de energía que va para el transporte, según la Agencia Internacional de la Energía, es aproximadamente un 35%. Es decir, si queremos reducir emisiones, según la Agencia Internacional de la Energía, ese 35% de energía tendría que ser limpia. ¿De qué nivel partimos de energía limpia vinculada al transporte? Siguiente, por favor. Bueno, pues según un estudio realizado por Manuel Delgado, catedrático de Economía Aplicada, recientemente jubilado, de Economía Ecológica, que ha hecho las cuentas del transporte en Andalucía, también ha hecho las cuentas de la agricultura, ¿no? Bueno, pues según él, las cifras de la Agencia Internacional de la Energía se quedan cortas y estaríamos casi en un 50% de energía aplicada al transporte. Él dice que esto es como un iceberg, ¿no? En el iceberg se ve solo un pico que sale del mar del consumo de energía. Por debajo está toda la energía gastada en infraestructuras, toda la energía gastada en fabricar coches, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues nos dice que el 95% de la energía que mueve nuestros coches y nuestro transporte depende del petróleo. Y nos están diciendo al mismo tiempo que podemos tener un modelo 100% renovable eléctrico. Pero no están contando con que el 95% de la energía para transporte hoy es fósil. Es decir, que además de la demanda de energía eléctrica que hoy tenemos en los edificios para aclimatarlos, para iluminarlos, ¿no? Pues necesitaríamos derivar una cantidad muy importante a mover todo el modelo. ¿Pensáis que va a haber coches eléctricos para todos? No, pues sin embargo lo que nos prometen, ¿no? Programa electoral, punto de recarga eléctrica por todas partes, dinero público para transporte privado. Cuando se hacen las cuentas integradas se ve que además de que vamos a tener un serio problema para producir esa energía renovable en tan poco tiempo, porque esto habría que hacerlo muy poco tiempo, pues lo que se ve es que lo que faltan son materiales para las baterías. Sí, que también son escasas, es decir, que empezamos a tocar con límites de recursos por todos lados. O cambiamos el modelo de movilidad y transporte o esto no va a tener solución. La huella ecológica que mide el territorio que necesita Sevilla metropolitana para abastecerse de recursos y para absorber los residuos, entre otros el CO2, pues nos da una superficie que podemos asociar a cada habitante, hectáreas por habitante,
Y cuando la multiplicamos por el área metropolitana de Sevilla, está calculada una tesis doctoral de un compañero, Antonio Orellana, pues nos dice que la huella ecológica de Sevilla, solo de Sevilla metropolitana, es mayor que Andalucía. Cuando esto se lo cuentan los malagueños, ¿no? Dice, bueno, o sea que si toda Andalucía fuera solo para Sevilla, ¿qué hace Málaga, qué hace Córdoba, qué hace...? Pero claro, es que a Málaga le pasa lo mismo, es decir, todo estamos igual. ¿De dónde viene esa energía y esos recursos? De todo el mundo, hemos visto antes, ¿vale? Reducir la huella ecológica para adaptarla al territorio de Andalucía, que es nuestra región, sería el objetivo, ¿vale? Y hemos dicho que eso va a pasar por volver a producir en proximidad alimentos de todo tipo de productos manufactureros, ¿vale? Siguiente, por favor. Pero es que no es solo eso, es que hay un problema de espacio y de inversiones. Este texto está sacado del Plan Metropolitano de Transporte de Sevilla, metropolitano, que no se ha llegado a aplicar, 2006. Y decían, si se cumplen las previsiones de crecimiento urbanístico, todos los ayuntamientos querían crecer y todos pensaban que era necesario, hacían sus números y decían, vamos a crecer, ¿no? Sumabas toda esa población y decían, bueno, pues a lo mejor quieren traer aquí a toda la población emigrante que viene de África, porque desde luego de Sevilla no va a salir toda esa población. Bien, si esas cuentas se cumplieran, habría que aumentar un 55% el número de carriles de autopistas que llegan a Sevilla. Y habría que crear 30.000 plazas de aparcamiento para los coches que vienen del área metropolitana a Sevilla, traducidos a campos de fútbol, 60 estadios. ¿Os imagináis que eso es posible económicamente por espacio? ¿O será mejor pensar en otro modelo para resolver el transporte? Siguiente, por favor. Bueno, pues ahora vamos a los últimos datos que ha publicado el Ayuntamiento de Sevilla. Después de 4 años ya tenemos un diagnóstico. Dentro de otros 4 años tendremos un plan y cuando pase el 2030 empezaremos a hacer algo. ¿Vale? Bien, vehículos, 400.000 vehículos de Sevilla Central, lo que llamamos no área metropolitana, Sevilla Central. 400.000 vehículos se mueven, de ellos el 46% vienen del área metropolitana. Luego, o damos solución al área metropolitana, o casi la mitad de los coches van a seguir viniendo desde Sevilla metropolitana a Sevilla Central. Tenemos una red de cercanías, queremos una red de metro, pero tenemos una de cercanías. De la red de cercanías, que tiene 5 líneas, solo usamos una, y tampoco está a pleno rendimiento, la línea C1, la que va desde Lora hasta Utrera, ¿vale? Cada 20 minutos. No era una frecuencia de un metro en hora punta pasa cada 5 minutos, ¿vale? Bueno, el resto están infrautilizadas. Luego veremos por qué y daremos algunas pistas de cómo se podría utilizar. Esa red está, pero para que tengamos un dato cuantitativo, la C1 mueve 7,4 millones de pasajeros al año. Parece una cifra importante, la podemos comparar con el metro, la línea de metro mueve 15, pues se acerca, pero teniendo en cuenta que une un núcleo de población más importante, quiere decir que está infrautilizada, que esa línea podría mover más del doble de pasajeros. Autobuses metropolitanos, 10 millones al año, ¿parece mucho o poco? Comparados con Tusán 80. Metropolitanos 10, ¿qué quiere decir? Que la gente no viene en transporte público a Sevilla, metropolitano. ¿Por qué? Pues porque los horarios, las frecuencias, los tiempos son los de cuando eran pueblos agrícolas y no un área metropolitana. Las compañías siguen siendo las mismas, le han puesto un logo de la Junta de Andalucía, pero siguen siendo las mismas concesiones privadas que había del año 40. ¿Vale? Luego habrá que darle un vuelco al transporte público metropolitano. Crecimientos urbanos previstos por el Plan General de Sevilla, no ya del área metropolitana, los que hay en los alrededores de Bermejales, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el lago se ha hecho fundamentalmente para urbanizar el resto del polígono, ¿no? Lo mismo que quisieron hacer un IKEA enfrente del aeropuerto para urbanizar esa otra zona, ¿no? Es decir, necesitan, o el Palacio de la Justicia, todo esto son inversiones importantes, privadas o públicas, para que luego la residencia sea una necesidad. Pasó en Granada con el Parque Tecnológico de la Salud, ¿no? Primero se hicieron las viviendas y cuando fueron a hacer los hospitales ya se les había acabado el sitio, ¿vale? Es el modelo que tenemos, ¿vale? Bien, bueno, pues el área de crecimiento de Sevilla, que no ha crecido por la crisis, se aprobó el plan en 2006 y empezó la crisis, ahora que ya parece que se ha acabado la crisis,
¿no? Eso piensan nuestros responsables políticos, pues habrá que prever que si se desarrollan esos nuevos crecimientos urbanísticos, tendremos 237.000 viajes motorizados más, a añadir a los 399.000, un 50% más. Es decir, que en vez de reducir el problema, lo estamos aumentando en un 50%. Consecuencia que saca el delegado de urbanismo, el de transporte. El principal reto que vamos a tener es dar solución de transporte público a ese 50% de incremento. Y digo yo, no podía sacar otra conclusión y decir, mejor hacer una moratoria urbanística y no crecer, porque si no sé cómo voy a resolver el problema que ya tengo, no lo voy a incrementar más. ¿No os parece? Lo que quiere decir que no estamos pensando todavía en términos, no hemos cambiado la manera de pensar. Los responsables políticos siguen pensando en crecer. ¿Vale? Siguiente. Si vemos de esa misma encuesta el origen de los desplazamientos, pues vemos en amarillo que la mayor parte de los desplazamientos, el 40%, son en coche, en bicicleta el 3%, y fijaros que Sevilla tiene una buena red ciclista. ¿Vale? ¿Sabéis cuánto va a ser el horizonte que se han fijado para 2025 de desplazamiento en bicicleta en Copenhague? En Copenhague se ha marcado el objetivo de responder a la emergencia climática con emisiones cero de aquí a 2025. O sea que ya tiene los deberes casi hechos. Quedan 5 años. ¿Vale? El 50% de los desplazamientos en bicicleta. Claro, es que en Copenhague desde hace un tiempo magnífico, ¿no? Sobre todo ahora, desde hace un tiempo magnífico, ¿no? Bueno, a lo mejor ahora sí, con el tema del aumento de temperatura. Bueno. En fin, en Sevilla tenemos un problema con la bici, que es el calor en verano. Si estuvieran las calles sombreadas, se puede ir perfectamente en bicicleta. Ahora, como vaya al sol, ¿no? Pues se nota la diferencia, ¿no? Pero en Sevilla con árboles podríamos tener una red ciclista todo el año perfectamente, ¿no? Yo uso la bicicleta todo el año. En verano tengo que ir más despacio, digo que voy en mi descapotable, ¿no? El avión, ¿no? El avión, fijaros, lo que más, 4.720 kilogramos equivalentes de petróleo por cada 100 personas y por cada kilómetro. El coche, 3.000, es decir, que hay una diferencia sensible. Cuando se habla del coche, se habla con la ocupación media de los coches, que es bastante reducida. Ojo, que si el coche lo llenamos, cambia esto, se divide, ¿vale? Pero con el nivel de ocupación que tienen los coches ahora mismo es muy elevada. La motocicleta, 2.200, fijaros ya, motocicleta, ferrocarril, autobús, están en un rango parecido. Es decir, en función de los pasajeros que tengamos que mover, cogeremos una solución de transporte u otra, ¿no? Pero ahí estamos ya reduciendo significativamente el consumo. Siguiente, por favor. Bien, entonces tenemos ya unas claves del modelo urbanístico, del modelo de movilidad. Sabemos que tenemos que apostar por el modelo de transporte público más bicicleta y peatón, ¿no? Y eso nos lleva a ver cómo cambiamos nuestras prioridades, nuestros valores y cómo repensamos el modelo. Siguiente, por favor. Bueno, expresado gráficamente, pues como ha hecho Alejandro, ¿no? Es darle la vuelta a un modelo en el que ahora mismo pues las fábricas son contaminantes, el transporte está asociado al coche fundamentalmente y sin embargo podemos tener y podemos ver ejemplos, luego los vamos a ver, de edificios que producen su energía, de redes verdes continuas que cubren toda una ciudad, ¿no? Y de transporte público más agricultura de proximidad. Es decir, ahí están las ideas principales de un plan de acción de emergencia climática. Siguiente, por favor. ¿Os suena esta noticia que ha salido hace una semana o 2 semanas? Bueno, vamos a ver, fijaros, a mí lo que me interesa desde el punto de vista de comunicación política, lo bien centrado que está el objetivo. Dice, la ciudad de los 15 minutos, que es la ciudad que teníamos en Sevilla, ¿vale? La ciudad de Sevilla antes de la industrialización. Todo cerca, el trabajo, el estudio, el mercado, el ocio, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que dice ella? Bueno, pues que su compromiso es avanzar para luchar contra la emergencia climática hacia la ciudad de los 15 minutos, todo a 15 minutos, el trabajo, el estudio y todo. Pero fijaros, dice, cambiar el modelo es complicado y se necesita hacer mucha pedagogía, es decir, está diciendo que hay una barrera mental, cultural, de valores. Esto es una transición, decía antes, es decir, lo mismo que pasamos de la ciudad del cuarto de hora a la ciudad de 1 hora y media, pues ahora tenemos que hacer el camino inverso. No va a ser rápido ni sencillo, pero es el objetivo.
y estoy convencido de que hacia ahí vamos a ir, ¿no? Pero hay dos cuestiones. Una primera, que significa que en vez de vivir en donde ahora mismo tenemos urbanizaciones, que no hay nada más que viviendas, pues tendríamos que tener comercio de proximidad, servicios de proximidad, ¿vale? Es decir, eso son inversiones en equipamientos que llevan su tiempo, ¿no? Pero por otra parte, mientras tanto, a la gente que vive en esas urbanizaciones habrá que darle alternativa de transporte eficiente, y vamos a ver que hay soluciones, referencias que podemos utilizar. Siguiente, por favor. Bien, cuando decimos para que eso sea posible hay que cambiar los valores. ¿El transporte público tiene prioridad en el espacio público o lo tiene el coche? ¿Vale? Y no debería, si el espacio público no debería tener prioridad el transporte público sobre el coche privado, bueno, pues es una cuestión de valores, ¿no? Ahora mismo pensamos que no es así, ¿no? Pues si no, no le estaríamos dando el espacio. Cuando veamos la proporción para el peatón pasa igual, es decir, el porcentaje de espacio que le dejamos a los peatones o a los ciclistas para que vayan caminando seguros y de manera no contaminante es muy reducido. Consecuencia, pues vas caminando y vas en bicicleta y vas respirando la contaminación que te echan los que tienen la prioridad. En definitiva, tenemos que ver si nos interesa este tipo de ciudad, que es como la que pone la alcaldesa de París, es decir, las azoteas verdes, las fachadas verdes, las calles verdes con sombra, el espacio público para el transporte público, para el peatón y para el ciclista, es decir, el modelo. ¿Esa ciudad sería mejor si funcionara? Pues sí, ¿no? Sería más saludable, ¿no? Más adaptada al clima. ¿Viviríamos peor por usar menos el coche? No. Gastaríamos menos en coche, tendríamos más recursos para otras cosas, ¿no? Y viviríamos menos estresados. No tendríamos que salir de trabajar para ver cómo hago para andar una hora. Bueno, darle la vuelta al reparto del espacio público es una cuestión de valores, ¿no? La pirámide que hoy tenemos es la contraria a esta. En la cúspide está el coche, aquí estamos dándole la vuelta para que en la prioridad arriba estén las personas, a continuación los ciclistas. Si hay conflicto entre peatón y ciclistas, es el ciclista el que se debe bajar. A continuación el transporte público y todos los servicios que permiten que la ciudad funcione, de logística, etcétera. Y por último el coche. El coche puede tener un lugar en la ciudad, pero no debe ser el prioritario. Si pensáramos de esta manera, la infraestructura de transporte la tenemos, el espacio público. No hay que hacer vías, no hay que hacer túneles, tenemos la infraestructura. Lo que hay que hacer es darle la prioridad. Siguiente, por favor. Bien, esto se puede resolver en varias escalas. La primera, hemos dicho metropolitana. O damos una solución metropolitana o tenemos un 50% del problema sin resolver. Esto es importante tenerlo en cuenta para el debate del metro. Luego veremos el plano del metro de Sevilla y vais a ver que no es metropolitano, es metro urbano, ¿vale? Entonces, si gastamos los recursos que tenemos en hacer líneas subterráneas muy costosas, muy deficitarias, urbanas, cuando a nivel urbano no es necesario el metro porque hay otras alternativas, si le damos la prioridad al transporte público en superficie, pues estamos gastando los recursos escasos en una solución que no es la de nuestro problema. La siguiente, la propia ciudad, bueno, luego lo vamos a ir viendo, la propia ciudad y luego el barrio. Bueno, esto es Ljubljana otra vez. Ljubljana, capital verde europea. ¿Qué hicieron en Ljubljana? Pues cuando tú llegas a la ciudad, como pasa en muchas ciudades europeas, dejas el coche en un aparcamiento y desde ahí o va en transporte público o en bicicleta. Hay alquiler de bicicletas públicas. La gracia de esto es que el aparcamiento es gratuito si usas transporte público o bicicleta. Dejas el coche ahí y o coges tu bicicleta o el transporte público. ¿Vale? Bien, siguiente, por favor. Bien, entonces, estamos en emergencia, tenemos recursos escasos. ¿Cuáles deberían ser las prioridades? Pues decía, optimizar las infraestructuras que tenemos. En el caso de Sevilla, cercanía. ¿Cómo hacemos para optimizarlo? Porque ya es una red metropolitana. La red viaria, darle prioridad, ahora veremos cómo, ¿no? Y inversiones de muy bajo costo. La bicicleta en Sevilla mueve tantas personas como el metro. La red que se hizo, la inversión, y cuesta muchísimo menos. ¿Qué nos queda hacer? Esa inversión a nivel metropolitano. Va a ser una pieza clave del modelo que vamos a ver. Siguiente, por favor. Y luego la gestión. Bueno, la gestión tiene que ver con los tiempos de subir y bajar de un autobús. Para subir y bajar de un autobús hay que hacer cola, ¿no? En el metro no, ¿por qué?
¿no? Porque se gestiona de otra manera, se abren todas las puertas y se sube y se baja. ¿Se puede hacer eso con los autobuses? Sí. ¿Cuánto cuesta? Nada, o casi nada. Ya veremos, cuesta inspectores, ¿no? Y hay trabajadores de Tusán que son inspectores y otros que están prejubilados que podrían ser inspectores. Hablando con el Consejo de Trabajadores de Tusán, me dicen que se podría resolver a coste casi cero. Bien, esto es de un estudio que ha hecho para el área metropolitana Ricardo Marqués. Ricardo Marqués conoce el modelo de Holanda. En Holanda el modelo es una red ferroviaria súper extensa de cercanías y una red ciclista que cubre todo el país. Tú llegas allí, compras un mapa de bicicletas y se te caen las lágrimas. Todo el país cubierto de bicicletas, todo, ¿no? Con todos los detalles, señalizado. Si tú sales de aquí de Sevilla en bicicleta a ver a dónde vas, es que no lo sabes siquiera, tendría que estar señalizado, empezar por ahí, ¿no? ¿Por dónde se sale de Sevilla en bicicleta? O te apunta a un grupo especializado de ciclistas o no lo vas a encontrar, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hace que la alianza bicicleta-transporte público sea tan interesante en el Aljarafe? Bueno, en el Aljarafe hemos dicho que son urbanizaciones. En urbanizaciones de baja densidad, si metes transporte público, no es rentable, porque no vive suficientes personas para que sea rentable un transporte público de alta capacidad. Ahora, si tú alimentas el transporte público con bicicletas, el radio de acción de una parada a 15 minutos se multiplica. Entonces, esos son radios de 3 kilómetros. 3 kilómetros en bicicleta se hacen en 15 minutos. ¿Vale? Entonces, las líneas que vemos ahí son las líneas de ferrocarril con radios de 3 kilómetros en cada parada. Cubre buena parte del territorio, no todo, pero ya tendríamos una buena parte del problema resuelto. Y el tren sería rentable porque habría más usuarios, con una inversión muy reducida. Tenemos algunas soluciones que se podrían escalar. Hay una bicicleta del consorcio de transportes, ¿no? Es decir, si alguien viene del consorcio, puede coger una bicicleta para moverse por Sevilla. Si tuviéramos eso mismo en origen, en los pueblos, es decir, bicicleta del consorcio para llegar hasta el transporte público y luego bicicleta del consorcio para moverte por Sevilla, con transporte público y bicicleta tendríamos resuelto para una buena parte de la población, ¿vale? Los que no, patinetes o vehículos de movilidad personal para personas con movilidad reducida, ¿vale? Siguiente. Bueno, estas son las líneas de cercanías que tenemos. El circular, que es magnífico, antes tenía en doble sentido, ahora uno solo cada media hora. ¿Cómo podemos tener una línea de cercanías que tiene sus estaciones, que está conectada y tener uno cada media hora? No tiene sentido, ¿no? La del Aljarafe, que es la C5, está por el norte porque es el trazado antiguo de Huelva. Entonces, o se le alimenta con bicicleta y con transporte público, o no va a entrar en carga, pero se puede hacer, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es la línea del metro urbano que decíamos antes, ¿no? La única línea metropolitana es la que está hecha, la roja, ¿vale? Sabéis que esa línea acaba en Montequinto, en esa parte de Sevilla, y hay previsto, o está previsto, continuarla hasta Dos Hermanas para poder hacer una urbanización que se llama Entre Núcleos, ¿no? Que si cogéis una foto de satélite la vais a ver. La publicitaron para que invirtieran allí gente de toda Europa. Fijaros, si encontráis el vídeo promocional, vais a ver que no está dirigido a los sevillanos que demandan vivienda, está dirigido a inversores de toda Europa, diciendo que iba a ser un barrio ecológico, con el metro, con un campo universitario, una inversión, ¿vale? Como no se estalló la crisis, pues no se desarrolló, pero ahora necesitarían el metro. La primera línea de bus de rápido tránsito, que es un autobús con la misma capacidad que un metro, pero en plataforma reservada, ahora vamos a ver las características, pues es justamente la que va a dar servicio entre núcleos, en Dos Hermanas, para que se pueda desarrollar eso. Entonces dice, bueno, la prioridad, seguir urbanizando, no me parece bien, seguimos el modelo opuesto. ¿Qué vamos a sacar los sevillanos a cambio de ventaja? Que ya sabemos que eso cuesta 8 veces menos que la solución del metro. Están los números, están publicados, ¿no? Es decir, que podríamos extender el modelo para sitios donde sí hace falta, ¿vale? Bien, sabéis que el debate ahora mismo está en hacer la línea 3, ¿no? Desde Pinomontano hasta el centro para enlazar con la línea 1. ¿Ya ha pasado por la de Alcalá? El tranvía. Alcalá tenía la línea de metro abierta, pero no sé
no lo van a ver nunca. No, en Alcalá de Guadaira lo que he previsto es un tranvía que está prácticamente, vamos, está para, no sé, para que la vía ya está. O sea que es cuestión de que los presupuestos le den prioridad y podría empezar a funcionar ya. Consiste el bus de rápido tránsito. Primero os presento el sujeto, ¿no? Ese está circulando por la ciudad de Metz, como ese hay mucho en toda Europa. Os pongo ese porque tiene la misma capacidad que el Metrocentro o que el metro, la línea 1 de metro, los mismos pasajeros. No tiene raíles. Este es de combustible, pero puede ser eléctrico, luego veremos un modelo, ¿vale? Y lo único que necesita es que se le dé prioridad a la vía, ¿vale? Inversión en infraestructura cero, ¿vale? Entonces, ¿quién inventó esto? Lo inventó un arquitecto brasileño en el año 77-78 para una ciudad que se llama Curitiba, en Brasil, de unas características muy parecidas a Sevilla y que tenía un problema parecido al nuestro, que es que no tenía dinero para hacer una línea de metro, una red de metro entera, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, yo no tengo para hacer una red de metro, no lo puedo ni construir ni mantener. ¿Qué hago? ¿No hago nada? Y dice, no, voy a pensar a ver si puedo tener en superficie, con menos costo, el mismo servicio. Inventaron este sistema que ahora vamos a ver, ¿no? Desde ahí se ha extendido por todo el mundo. Mientras que hemos hecho en Sevilla. Nada. Sabéis que cuando se planteó el debate de la segunda línea de metro, ya planteábamos en Sevilla, en el año 96, que la solución era esta de Curitiba. Hemos pasado 20 años, más de 20 años, 24, y tenemos una línea de metro deficitaria, ¿vale? Seguimos, por favor. Bien, bueno, pues esta línea, que lo que tiene es una plataforma reservada, prioridad a los semáforos. Plataforma reservada quiere decir de verdad, es decir, donde no como el carril bus que tenemos en Sevilla, ¿vale? Que ahí aparca la furgoneta, aparca un coche, no, reservada de verdad. Prioridad a los semáforos, quiere decir que tiene un sistema inteligente, igual que el metro subterráneo, para que cuando llegue al vehículo el semáforo lo tenga verde. ¿A quién no le da la prioridad? Al coche. ¿Por qué? Porque la prioridad es para el transporte público, ¿vale? Cambiar los valores, ¿vale? Siguiente cuestión, pues las paradas son todas accesibles a nivel, entonces el vehículo llega, se abren todas las puertas y no hay que hacer colas, como ocurre en el Metrocentro, ¿vale? Bien, con todos esos elementos empezamos a trabajar y vimos que en superficie se podía hacer una red similar a la que está diseñada para el metro. Siguiente, por favor. Y como el problema es metropolitano, nos hemos quedado ahí y hemos analizado las principales líneas de transporte metropolitano que tenemos, de autobuses metropolitanos, las más demandadas, la red viaria, y basado en eso estamos trabajando en varios modelos de líneas metropolitanas que conectan de norte a sur, pues desde el pueblo de Abraham, ¿no? Es decir, toda la zona de la Puebla desde el norte de Alcalá del Río, ¿no? Hasta el sur, hasta la Puebla del Río, ¿no? Y de este a oeste los Alcores con el Aljarafe y otras radiales para conectar entre sí los municipios. Se puede hacer, ¿no? Y cuando vemos los kilómetros que tiene eso y vemos lo que cuesta, pues se puede hacer por lo que costaría el metro, pero daría solución metropolitana, muchos más pasajeros, mucho más rentable la explotación también. ¿Seguimos? Siguiente innovación, pues hacer lo que hacen en Viena, por ejemplo, o en Madrid, una tarjeta de transporte única que sirva para, con una cantidad módica anual, estamos en el debate si debería ser gratuito o no gratuito, a lo mejor gratuito para algunos sectores de entrada, ¿no? Sectores con ingresos inferiores a un salario mínimo interprofesional y no gratuito para el resto. ¿Sabéis cuánto cuesta en Viena? Sirve para cercanías, metro, tranvía, autobuses, 1 euro al día. No estaría mal para el nivel metropolitano, 1 euro al día, ¿no? Llenar el depósito cuesta bastante más, ¿vale? Pero ya digo, y bonificado para quien realmente lo necesite. Bueno, pues eso es gestión. Eso es poner de acuerdo a todos los consorcios que operan en el área metropolitana. Siguiente. Bien, planteando eso, podríamos tener, como tiene en Ljubljana, una ciudad sin coche. Dejan los coches al entrar en la ciudad y a partir de ahí se mueven con transporte público. ¿Podríamos pensar eso en Sevilla? ¿No? Deberíamos. Podríamos. Ciudades más grandes lo van a hacer, ¿vale? Lo quiere hacer París, ¿no? Es más grande, ¿no? Bien. Lo va a hacer Copenhague, lo va a hacer Colonia. Bueno, siguiente, por favor. Lo está haciendo Barcelona.
Vamos a ver que lo ha hecho Vitoria. ¿Cómo entiende la ciudad del cuarto de hora Barcelona? Pues dice, bueno, tenemos un ensanche en el que los coches pueden pasar por todas las calles. Si cogemos de ese ensanche y hacemos que para el tráfico sean las calles cada 3, ¿no?, en horizontal y en vertical, nos queda una gran manzana, una supermanzana de 9 manzanas, en las que, reorganizando el tráfico, el interior no lo pueden atravesar los coches, se forman unos bucles, de manera que se puede acceder los residentes para carga y descarga, es accesible, pero no es de paso. Y eso permite que lo que antes eran cruces de calle ahora sean espacios de encuentro. Y se puede hacer a bajo costo, para ver si funciona o no, pues con muy bajo costo se ensaya, ¿no? Y cuando la gente lo ve dice, pues que se quede permanente, ya se puede hacer mejor definitivo, ¿no? Seguimos, por favor. Llevado a la escala de Barcelona, pues esa sería la nueva estructura de la ciudad. Todos esos puntitos amarillos que veis en el corazón de la supermanzana son las plazas interiores que se generan como lugares de encuentro de proximidad, la ciudad del cuarto de hora. Transporte público a 5 minutos. Con una línea horizontal y una vertical llego a cualquier punto de la ciudad. En Sevilla, como no es la misma estructura, tendría que ser radial y circular, ¿vale? Pero con un transbordo llegar a cualquier punto de la ciudad. Seguimos. Vitoria, que se parece más a Sevilla. Dicen, pero es más pequeña. Bueno, pero París es más grande y lo está haciendo, ¿vale? Pues en Vitoria pasamos de una situación inicial en la que el 9% del espacio era de prioridad peatonal y el 91% para el coche entre aparcamiento y calzada, a una situación en la que la mayoría del espacio ya, el 57% es de prioridad peatonal, aplicando el modelo S de la supermanzana, ¿vale? Además, con una red verde, anillo verde, que rodea la ciudad para pasear, que está conectado con la red verde interior de todas las calles y que se conecta a su vez con los caminos que salen de la ciudad, ¿vale? ¿Estaría bien? Sí, ¿no? Seguimos. Bueno, pues eso permite pensar en esos itinerarios peatonales, seguros, para ir al colegio, para ir a las compras, para ir a los estudios, ¿no?, que son todas esas calles que veis ahí de prioridad peatonal, ¿no? Seguimos. Y cambiaría el panorama de la ciudad, ¿no? Esto es lo que vemos en la Constitución, podría ser un panorama generalizado, ¿vale? Seguimos. Lo hicimos para la bicicleta, es una red continua con equipamiento. Llamó la atención a nivel mundial, esto es importante decirlo porque sabemos hacer las cosas bien. Es hacer lo mismo que hemos hecho con la bicicleta con el transporte público. Siguiente, por favor. Con la bicicleta nos faltaría dar un paso importante, la seguridad. No la capota que la han puesto. Claro, para que no te roben la bici. Ah, pensaba que era para el asiento el sol. No, esas capotas que veis ahí son aparcamientos seguros de bicicletas. En Sevilla corre el riesgo de que te roben la bici. A mí me han robado ya 5. ¿Vale? Últimamente tengo un candado bueno y ya se defiende mejor, ¿vale? Pero aparcamientos seguros, ¿vale? ¿Dónde? Donde vive la gente. Porque si tú vives en un bloque de 4 plantas sin ascensor, no vas a ser usuario de la bicicleta, no la vas a dejar en la calle porque te la roban y no la vas a subir 4 plantas por la escalera, ¿vale? Eso es lo que nos falta hacer en Sevilla, una red segura en los sitios de origen, las residencias y en los lugares de destino, los centros de trabajo o de compra, ¿vale? Siguiente. Aplicando el modelo de la supermanzana, estamos trabajando con los estudiantes en barrios de Sevilla. Empezamos por San Jerónimo, vimos que podíamos restringir el acceso de vehículos dentro del barrio y darle prioridad al peatón y al ciclista. Siguiente, y diseñamos un barrio de los 15 minutos con caminos escolares seguros. Algún ejemplo tenemos en Sevilla, esto es del centro, el colegio de... ¿cómo se llama? Está en San Julián, Sor Ángela, efectivamente. Bueno, pues en Sor Ángela, ¿qué han hecho? Ampliar la acera en el entorno del colegio, restringir el espacio del coche para que los coches no lleguen y se formen los atascos delante del colegio. ¿Podríamos hacer esto en todos los colegios de Sevilla? Sí. ¿Cuánto cuesta? Poquito. Seguimos. Pontevedra. Estuvo el alcalde de Pontevedra en una mesa redonda con el de Sevilla. ¿Te acuerdas, Paco? ¿Qué es lo que dijo el alcalde de Pontevedra? Que lo primero que hay que hacer es tener un plan que hay que hacer cuando uno está en la oposición y luego ser valiente y aplicarlo el primer mes de gobierno, ¿no? Espada se saltó la primera parte, todavía no tiene un plan, lleva 4 años de gobierno, todavía no tiene plan y vamos a ver si cuando pasen estos 4 años ya tiene plan. Así no se puede. ¿Qué ha estado haciendo los 4 años que estaba en la oposición?
Seguimos. Pontevedra, Premio de Naciones Unidas de Ciudad Amable para el Peatón. Fue una medida valiente, contestada, hubo que aplicar pedagogía. La principal pedagogía, ver que la gente vive en una ciudad mejor. ¿Vale? Ya nadie quiere cambiar eso, lleva 18 años gobernando. ¿Vale? Es decir, las medidas valientes, si mejora la calidad de vida cotidiana, pues tienen su premio en política también. Siguiente, por favor. Hicimos el metro minuto de San Jerónimo. ¿Para qué? Para que los niños vean cuánto se tarda. La siguiente, creo que ya es la del camino escolar, si no la veremos luego. Diseñamos los caminos escolares seguros, organizamos con las madres y los padres pedibuses escolares, luego veremos cómo se hace, y los niños tardan menos de 15 minutos en llegar al colegio y van juntos caminando y se lo pasan bien. Y los padres se organizan y no tienen que ir todos los días todos a acompañar a los niños, se turnan. ¿Vale? Siguiente. Bueno, perdón, deja esto un momentito. Cosas que hacemos bien y que podrían estar en la ciudad. Esto es el Parque de María Luisa, pero podría ser una calle de la ciudad, tiene la anchura de una calle, está arbolada. Por ahí vuelvo de la Escuela de Arquitectura, con la bici. No pasa nada que sea julio. Ahora salgo de ahí y me empieza a dar el sol y ya sí me doy cuenta que estamos en julio. ¿Vale? Expo 92, Ingeniería Sevillana, de la Escuela de Arquitectura de la de Ingenieros, para demostrar que en el espacio público se podía estar en agosto en Sevilla. Cuando acabó la exposición, ¿qué hicimos? ¿Extenderlo por toda la ciudad? No, desmontarlo y arrumbarlo. ¿Vale? Así no se puede. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a cerrar ya con las prioridades. En la siguiente diapositiva vamos a ver el debate del otro día, de Bermejales, ¿no? Y de Reina Mercedes. Siguiente, por favor, Miguel. Esto es lo que va construido de la C40. Fijaros que se ha empezado por la línea sur. El otro día decía Barrio Nuevo que el sitio más interesante para cruzar el río es por el norte, porque no afecta al puerto y un puente muy económico de hacer allí. Mientras que por el sur, pues tenemos el debate de que el puente tiene que ser muy alto o el metro se nos inunda, el paso subterráneo, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, 800 millones parece que costaba la broma de hacer los 4 kilómetros que faltan allí, ¿no? ¿Era más o menos el dato? Bueno, pues 800 millones en una prioridad en sentido opuesto a lo que necesitamos. Siguiente, por favor. Bien, esto es de este año, ejercicio de este año, hemos estudiado las principales redes de autobuses de Sevilla, las que tienen más pasajeros, hemos estudiado las plataformas reservadas que están aprobadas desde 2006 y que no se han ejecutado. El plan de Sevilla tiene aprobadas plataformas reservadas como las de Barcelona, porque no se aplican, ¿vale? Y las hemos ampliado para que todas las líneas principales, las circulares y las radiales de Sevilla Centro estuvieran conectadas con ese sistema de plataformas reservadas para que la velocidad comercial, que ahora está en 12 kilómetros, pudiese estar entre 20 y 30. ¿Vale? Bien, máximo 30. Cuando empezó el curso proponíamos que la velocidad máxima, y en el programa electoral que presentamos a las elecciones últimas, que en la ciudad de Sevilla hubiera una red continua de carriles 30. Si hay un solo carril, la velocidad es 30 y la prioridad es para la bicicleta o para el patín. Y si tiene dos carriles, pues puede haber uno de 50, pero otro tendrá que ser de 30. ¿Vale? Para bicicleta, ¿no? Y el coche también, pero cuando tú entras allí está señalizado que la prioridad es para el ciclista. Si hiciéramos eso, ¿no? Tendríamos plataformas reservadas para transporte público y toda la red de la ciudad para incrementar los usuarios de ciclistas. Si tenemos un 3% de ciclistas y tenemos ya casi saturada la red ciclista que tenemos, si queremos llegar a un 50%, pues hay que tomar las calles. La red de autobuses conectada con los park and ride, es decir, en las entradas de Sevilla ponemos esos aparcamientos gratuitos para usuarios del transporte público, tenemos una red como la ciclista que conecta toda la ciudad y nos podemos mover en transporte público a una velocidad comercial como la que tiene el metro. ¿Vale? Siguiente, por favor. La buena noticia es que eso va a ser por ley. La Dirección General de Tráfico lo va a poner en marcha para toda la ciudad, entre otras Sevilla. En Sevilla estaba aprobada una moción, pero no se había desarrollado. Y un tema de diseño. Tú puedes hacer un diseño. Hay calles del centro histórico de Sevilla que tienen longitud suficiente para que los coches aceleren. ¿Cómo se evita eso? Pues pones los árboles al trebolillo. Entonces el coche tiene que hacer así. ¿Vale? Puede pasar, pero va a ir despacio. ¿Vale? Va a evitar los accidentes. Bien, esta es la red de plataformas reservadas del Plan General de 2006 ampliada.
para dar servicio a esa red de autobuses que hemos visto antes, ¿vale? Sería una prioridad. La siguiente. Cosas que podemos empezar a hacer ya. Lo dije en el Consejo de Tusán en diciembre. En este año, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diseñar el plan de movilidad que empezaremos a aplicar el año que viene si conseguimos que el Gobierno de España nos quite la limitación presupuestaria que ahora tienen todos los gobiernos, que aunque tengan dinero no lo pueden invertir en transporte, ¿vale? Entonces, este año, ¿qué podemos hacer? Medidas de muy bajo costo. ¿Cuál es la primera? Evitar las colas, ¿no? Podríamos coger las líneas que tienen más tránsito de personas, que son las circulares y las radiales, las que hemos visto antes, y probar el sistema de que cuando lleguen a la parada se abren todas las puertas, la gente sube y baja y hay inspectores que van controlando. ¿Cuánto costaría? Nada. Podemos empezar a aplicarlo ya con los inspectores que tenemos. Siguiente medida. En hora punta, esa red de alta frecuencia que tenga servicio cada 5 minutos, como el metro. ¿Por qué nos gusta el metro? Porque no tenemos que aprendernos los horarios. Tú vas a una parada y pasa. Si eso mismo lo tenemos en la red de autobuses de alta capacidad, pues es el modelo que están planteando en Barcelona con la horizontal y vertical, el que podríamos aplicar aquí. Es decir, reforzar primero esas líneas, ¿vale? Siguiente. Plataforma reservada, perdón, siguiente punto, no diapositiva, perdón, siguiente. Esas plataformas que hemos visto antes, meterlas en presupuesto, ¿vale? Entonces, en vez de S40, digo, espere usted, primero vamos a hacer esto, vamos a poner la red metropolitana de transporte público, vamos a invertir en bicicletas y cuando lo tengamos, si hace falta, hacemos el túnel o el puente, ¿vale? Moratoria. Siguiente, antes de pasar. Estaciones accesibles y confortables. Qué pena que no esté aquí Coral porque lleva luchando por eso con la Asociación Vía Independiente Andalucía desde hace años. O sea, ahora mismo, para que una persona con movilidad reducida se pueda subir a un autobús, tiene que parar el autobús, bajar una rampita, subir, eso es incómodo para el que sube y es incómodo para el resto de pasajeros y se tarda mucho tiempo. Si todas las paradas están al nivel del vehículo, es inmediato. Entonces, ¿cómo son? Como la que tenemos del tranvía, en la línea de tranvía que tenemos, de Metrocentro, así en todas partes, cada 5 minutos, a pie. Pero hay que hacer unas plataformas. Claro. Por todos lados. Sí, es decir, donde esté la parada, en vez de hacer una parada cutre con las que tenemos ahora, una pequeña rampita que no es muy ligera para que el suelo de la parada esté al nivel del vehículo, ¿vale? Entonces es cambiar el sistema de paradas de Sevilla y aprovechar para que estén a 5 minutos y no como están ahora, que están demasiado cerca. Y cada vez que se para el vehículo son tiempos que se van acumulando, ¿no? Y por último, pues todas esas líneas que hemos visto antes, convertirlas en líneas de alta capacidad. ¿Cómo? Con los vehículos que vamos a ver en la siguiente. Miguel, por favor. Bueno, esta es la red metropolitana y el vehículo que podemos ver, pues creo que esta es la siguiente diapositiva. Pasa, Miguel, por favor. Estos son los que ya están circulando en Barcelona. El de la izquierda es el del fabricante vasco Irizar, con pantógrafo como el tranvía de Sevilla. Es decir, con un sistema eléctrico y con pantógrafo. Tiene una capacidad para 155 pasajeros, el doble de un autobús normal, pero los puede haber de 164 biarticulados como el que tenemos al lado, que es de un fabricante belga. Es decir, en Europa ya están circulando estos vehículos. En función de la demanda, podemos tener uno u otro y pueden ser electrificados. Siguiente, por favor. Bien, otro plan ambicioso, Plan Respira. Ya no, todavía no podemos respirar, hay que esperar a que se haga el tranvía que quiere hacer el alcalde, ¿vale? Pero ojo, vamos a respirar solo en el centro, el resto de los barrios vaya a seguir sin respirar. ¿Por qué? ¿Por qué no en Bermejales? ¿Por qué no en Reina Mercedes? ¿Por qué no en Pinomontano? ¿Por qué no en San Jerónimo? ¿Por qué no en Macarena? En todos los barrios, si se aplica el modelo de Vitoria o el modelo de Barcelona, todos los barrios serían barrios donde se puede respirar. ¿Pero eso que una comisión tiene que estar representado alguien que defienda este modelo o está excluido? A ver, esta propuesta para el centro de Sevilla, que está basada en considerar que el centro de Sevilla es como una gran supermanzana, se puede aplicar en toda Sevilla aplicando el modelo de supermanzanas que está aprobado en el plan de 2006. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no hay valentía para hacerlo. En Vitoria lo han hecho y son capital verde europea. Sevilla no, Sevilla contrata al director de marketing de Vitoria para ver si así nos dan el premio de capital verde europea, pero no hace lo que hace Vitoria, ¿vale? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Vitoria,
¿Cómo lo hicieron en Vitoria? Poniéndose de acuerdo todos los grupos políticos, las asociaciones, los usuarios, los sindicatos, y ha habido 3 alcaldes distintos de 3 partidos diferentes mientras se ha aplicado el plan. Eso es lo que hay que hacer, ponerse de acuerdo todo el mundo en el modelo. ¿Vale? Siguiente. Bueno, pues este es el pedibus de San Jerónimo, lo diseñamos con los estudiantes, fuimos a hablar con la Asociación de Madre y Padre, con el equipo de dirección, y se hizo una prueba piloto y funcionó estupendamente. En el colegio Buenavista, el que está al lado del monasterio, gustó tanto que se sigue aplicando, autoorganizado por la madre y los padres. En el de arriba se quedó en prueba piloto. Pero lo que demostramos es que se puede señalizar un itinerario con paradas, como un recorrido de autobús, donde tú sabes a qué hora va a pasar el pedibús. ¿Qué es el pedibús? Un grupo de niños caminando acompañados de adultos. ¿Qué habría que hacer? Pues ver si en el recorrido hay aceras que hay que ampliar, o hay cruces peligrosos, preparar la ciudad para que sea segura. Si hacemos esto con todos los colegios de Sevilla, tenemos una ciudad pacificada. ¿Vale? Siguiente, por favor. Esto es un ejemplo de Bollullo de la Imitación. Allí hicimos el plan de movilidad participando en los colegios, y el pedibus que organizaron los niños del colegio. Lo diseñaron ellos y lo aplicaron entre las madres, los padres y los abuelos. Los que van por ahí detrás con la pancarta son abuelos que acompañan a los niños al colegio. Bien, poner esto en marcha es afectar a las 2 cuestiones que estamos poniendo en juego. Atender a la emergencia climática con un cambio en la organización, en la cultura, la manera de pensar. Esto hay que trabajarlo. Pero se trabaja con los niños, luego con las madres y los padres, y sale. Es pedagogía. ¿Vale? Es decir, que sale, ¿no? Y una medida de muy bajo costo que transforma la ciudad y la recupera para los niños y las niñas. ¿Cuál es la siguiente medida? Bueno, pues en esta calle veis que no hay ni un árbol, ¿no? Con los niños diseñamos el entorno escolar, les dimos jueguecitos donde había para elegir entre árboles, bancos, quitar plazas de aparcamiento, etcétera. ¿Qué hicieron los niños? Ampliar una acera, dejaron la otra para que pudieran aparcar los coches que quitaron de allí se los llevaron a otro aparcamiento, pusieron árboles, pusieron bancos, porque mi abuelo se cansa cuando va a acompañarme al colegio, pusieron fuentes, y eran niños que dieron solución a una ciudad intergeneracional, para todas las generaciones. Con esto creo que terminamos, vamos a la siguiente, creo que es la última. Muchas gracias y empezamos el debate.